Ya estamos en vivo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este acto de clausura del 7º Congreso Iberoamericano de Cultura, donde México ha tenido el privilegio y el honor de ser la sede, en este caso una sede virtual. Quiero saludar y agradecer a la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grispan, por su apoyo para la realización de este congreso y por el papel que está jugando en estos tiempos difíciles, un papel que es clave para la inserción de la región iberoamericana en una globalización democrática, donde por supuesto la cultura es, como en todo proceso civilizatorio, la columna vertebral del cambio social. Saludo y agradezco también al secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Mariano Jabonero, quien es la cabeza de una institución pionera en la cooperación iberoamericana y que decididamente ha sido uno de los arquitectos del espacio cultural iberoamericano, siempre en proceso de renovación y con la clara conciencia del vínculo inseparable entre el arte, la educación y la cultura como tres llaves maestras para construir una sociedad mejor. Quiero saludar y agradecer a todas las ministras y ministros y titulares del sector cultural de los países iberoamericanos que hoy nos acompañan, y desde México decirles aquí nuestro agradecimiento por la lección que nos dieron estos días. Somos Iberoamérica y somos un aire de familia. Quiero saludar y agradecer particularmente a la subsecretaria de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura, Natalia Todedo, que viene en representación personal de la secretaria Alejandra Frausto. Padiushi, querida Natalia, gracias por tu voz, por hacer visibles a los invisibles, por tu visión incluyente, donde el texto y el tejido son sinónimos. Quiero saludar a los programas Ciber y lo que representan precisamente para tejer comunidad. Son un ejemplo de transversalidad. El diálogo que tuvieron estos días fue fantástico y en ese sentido han hecho lo que Alejandra Frausto llama hacer milpa, tejer comunidad. Saludo y agradezco también a un equipo enorme de colaboradores, al equipo técnico de países que se dieron a la tarea de hacer los programas, a quienes curaron los programas, a quienes seleccionaron a los ponentes y a los ejes, a quienes participaron en los distintos ejes temáticos, al micrófono abierto, a quienes hicieron los trabajos de edición, el trabajo de plataformas, de edición, a quienes se dedicaron a hacer el trabajo de las recomendaciones y la redacción de las memorias de este congreso. Seguramente sin ellos no estaríamos aquí con cierto orden y fluyendo. Y sobre todo quiero agradecer al público, a los artistas, las artistas, los creadores de Iberoamérica, que en estos días nos acompañaron a partir de un ejercicio inédito, micrófono abierto, que a partir de este ejercicio de participación recibimos muchísimas, cientos de propuestas, espacios de reflexión, y en este sentido quiero aprovechar la oportunidad para decir que el Congreso, pues además de la comunidad, ha sido organizado de manera conjunta entre la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, la Secretaría General Iberoamericana, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la ECID, y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la OEI. A todos, muchas gracias. Venimos de un largo camino de 7 congresos y 12 años de fogatas donde nos sentamos a dialogar y que esas antorchas a fin de cuentas nos han traído aquí para hacer un corte de caja sobre lo construido, sobre los retos, sobre el porvenir, pero ahora sobre todo sobre el presente, que nos obliga a entender una idea que es muy simple, que dice que el futuro tiene un corazón antiguo. A lo largo de los últimos días se llevaron a cabo diversas actividades, tales como mesas redondas, diálogos de alto nivel, conferencias magistrales, talleres y foros para reflexionar sobre la relación entre la cultura y el desarrollo sostenible, así como las implicaciones que tiene, las tendencias actuales, los retos y las oportunidades para el desarrollo del sector, y entender de qué manera este se vincula con las políticas culturales, construyendo un foro que fue privilegiado para el diálogo entre el sector cultural y la sociedad. Me es imposible destacar lo suficiente de la importancia que tuvieron estos foros en términos regionales y la importancia que este foro conecta con el futuro que viene y que es muy importante para la concreción de los 17 objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo y la manera en que la cultura toca a todos y cada uno de ellos, desde el medio ambiente
hasta el combate a la pobreza. Y en ese sentido nos queremos encaminar a concretar la Agenda 2030 y a la realización en el 2022 de la Conferencia Mundial de Políticas Culturales Mundiacult 2022, donde México tendrá también el privilegio de ser el país anfitrión. En estos tiempos de guardar distancia física, la palabra nosotros recobra un especial significado. Nosotros, los otros. Quiere decir, nosotros somos los otros, somos nosotros. La palabra nosotros que logra tejer lazos y que a fin de cuentas estos días la tecnología ha permitido reforzar. Si la tecnología se somete al espíritu, esta será una de las grandes aliadas de la cultura para tender los puentes que nos acerquen socialmente, generando nuevas instancias de diálogo. Pero del otro lado está el territorio, las cosas que se tocan, el trabajo y el paisaje. Si logramos reconstruir la sociedad a partir del diálogo entre culturas, el futuro es nuestro. Y con esto, con esta idea en mente, con esta idea de diálogo, de esta idea del nosotros, quisiera ceder la palabra a Arturo Morel para que nos contara de la experiencia de micrófono abierto, este ejercicio que sin duda fue una de las instancias más novedosas y enriquecedoras de este 7º Congreso. Sin más, querido Arturo, la mesa es tuya. Mil gracias, querido Pablo. Gracias por la invitación. Para mí ha sido un gran honor y un privilegio ser parte de este 7º Congreso Iberoamericano de Cultura. Mil gracias, querido Enrique Vargas, también por la invitación. Y en nombre de la comunidad cultural iberoamericana, quiero extender las gracias a todos porque este espacio dio voz sin discriminación a todas las voces. Fue algo inédito en los 6 congresos anteriores de poder dar esta garantía de que todas las voces pueden ser escuchadas y sobre todo de que todas las voces que a través del micrófono abierto podían llegar a las mesas de debate y los conversatorios del Congreso. Eso ha sido maravilloso y para mí ha sido un gran crecimiento, más ser este canal de comunicación que a lo largo de muchas horas de transmisión previas al Congreso y a través de muchos mensajes que recibíamos por el WhatsApp, poder ser ese canal que pudiera sensibilizar a la sociedad de que todos podemos participar. Y estamos acostumbrados a ser espectadores de los congresos culturales y ahora la comunidad cultural se convirtió en protagonista. Estuvimos interactuando, como se los mencionaba, y creo que Micrófono Abierto dotó al Congreso Iberoamericano de Cultura de un espíritu democrático y sobre todo de un espíritu incluyente, sin ninguna discriminación. Muchas veces nuestra comunidad cultural que está a pie de tierra, trabajando en las comunidades, en lo alejado de territorios, siente muy lejano los congresos y las voces expertas. Y aquí su voz fue parte de esos conversatorios, no solamente con los ministros de Cultura, sino con todos los expertos en los temas de cultura y desarrollo sostenible. Esto de poder que tuvieran todos y todas ellas, los que participaron, la sensación y escuchar en las mesas sus nombres y sus propuestas que pueden ser tomadas en cuenta para generar políticas públicas reales y no de escritorio. Eso creo que fue un gran avance en este Congreso Iberoamericano, de que a veces estamos acostumbrados a la comunidad cultural de que las políticas públicas se hacen allá en las oficinas, en los escritorios, y no toman en cuenta lo que está pasando en cualquier región iberoamericana. Tuvimos una participación, un abanico inmensamente amplio de participaciones en todas las áreas de cultura, no solamente de las artes, sino en la cultura comunitaria, en muchos territorios, en muchos espacios que aparentemente están alejados, pero gracias ahora a esta comunicación pudieron tener una voz y un espacio en el Congreso Iberoamericano de Cultura. Participaron mucha gente que trabaja con grupos vulnerables, pero no solamente quienes trabajan con ellos, sino protagonistas y miembros de grupos vulnerables donde se ponían nerviosos en hacer su participación, se ponían nerviosos en generar su video, pero me di cuenta y nos dimos cuenta de la enorme necesidad que tenemos en este momento de hablar y sobre todo sentirnos escuchados. Por eso agradezco infinitamente al 7º Congreso Iberoamericano de Cultura y a todos los organizadores este gran espacio, esta gran iniciativa que seguro ha sido un parteaguas de inclusión. Se generaron inclusive sinergias.
fue maravilloso ver que en los foros de pronto la gente decía, vamos a intercambiarnos datos porque a mí me interesa lo que tú estás haciendo, más allá de que su propuesta llegara a las mesas de discusión y los debates, ya se generaron sinergias. Entonces me preguntaban por el WhatsApp que abrimos y que sentían que alguien de parte del Congreso los escuchaba y les asesoraba, porque a veces tenemos mucha necesidad de hablar, pero no sabíamos cómo plasmarlo en un video concreto. Y entonces eso también fue un gran avance de poder interrelacionarnos con la comunidad cultural y sentirse apoyados y tomados en cuenta y no juzgados o criticados como en muchas ocasiones puede ocurrir. Yo creo que este es un gran ejemplo, micrófono abierto, de lo que debemos entender por cultura y desarrollo sostenible, que fue el tema de este congreso. Y hago votos porque este ejercicio de inclusión de todas las voces y acentos iberoamericanos sea una constante en todos los congresos culturales, para que así, haciendo alusión a ese maravilloso y emotivo video inaugural de los 22 ministros de Cultura de Iberoamérica, para que sí pasemos del soy y del eres al somos Iberoamérica. Gracias. Muchas gracias, Arturo. A continuación, saludo a Enrique Vargas, a quien le pediría hiciera una intervención breve para darnos cuenta de los saldos, los números, los resultados y la experiencia de este congreso. Así que, querido Enrique, el micrófono es tuyo. Tu micrófono, Enrique, la frase del año. Muchas gracias, querido Pablo. Gracias por tu empeño, por tu visión. Y gracias también, por supuesto, al maravilloso equipo de trabajo de la Secretaría de Cultura. Todos ustedes verdaderos profesionales de la gestión cultural. Secretaria General de la CEGIP, Secretario General de la OEI, ministras, ministros y altas autoridades de cultura de la región iberoamericana. Gracias por la confianza depositada. Gracias por su apoyo permanente. En nombre de mi equipo de trabajo y del mío propio, les agradecemos y expresamos nuestra satisfacción por haber cumplido con nuestra misión en la organización de este 7º Congreso Iberoamericano de Cultura. Gracias a mi equipo de trabajo, a Sara, a Arancha, a Conchita, a Dayana, a todos los que hacen parte de la CEGIP. Y gracias, por supuesto, también al extraordinario equipo de trabajo de la OEI. Presento a la opinión pública y a ustedes los números de este Congreso. Cumpliendo los protocolos sanitarios internacionales, 0 viajes. En 50 horas de transmisión, durante 5 días de Congreso, que tuvieron lugar gracias a 134 especialistas, entre ponentes y moderadores, a los 22 ministros de Cultura, se pudieron llevar a cabo 8 conferencias magistrales, 6 diálogos, 3 encuentros plenarios, 3 foros de buenas prácticas de los 13 programas de cooperación cultural. También se programaron 6 actividades con la participación de 1,826 artistas, 6 mesas redondas, un diálogo de cooperación entre América Latina y Europa. De igual manera tuvo lugar, por primera vez en este formato, un encuentro de todos los 13 programas de cooperación cultural de los 22 países. A ustedes y a sus equipos no alcanzan las palabras de agradecimiento. También, como se dijo, tuvo lugar por primera vez en este formato el encuentro, que ya se ha dicho, de micrófono abierto. Este mecanismo inédito de participación ciudadana, que tuvo 12 horas de transmisión en una plataforma libre, de acceso libre a todos los países, participaron más de 160 personas, también se recibieron 79 videos y 570 mensajes de WhatsApp con igual número de reflexiones y propuestas. Todo esto fue canalizado, como ya se dijo, para enriquecer los contenidos del Congreso en sus distintas mesas. El Congreso, también gracias al extraordinario equipo de producción, integrado por 13 personas, hasta este momento ha sido visto en 51 países. El mayor rango de edad ha sido entre los 25 y los 34 años. Casi el 60% han sido mujeres. Se han producido más de 100 videos, los cuales quedarán en el repositorio de este Congreso. El español, el portugués y el inglés han sido los idiomas dominantes. En redes sociales se han alcanzado hasta este momento
322,014 impresiones con despliegue de contenidos del Congreso. Este Congreso ha sido visto, sin contar este acto de clausura, ha sido visto por 51,684 personas y se tiene una proyección de llegar al final de esta sesión superior a los 60,000. Finalmente, no quiero despedirme sin expresar mi agradecimiento al curador de los contenidos, a la relatora, al editor de las memorias, al equipo de prensa y a todos los que gracias a su empeño y profesionalismo han hecho posible esta edición del Congreso Iberoamericano de Cultura. Muchas gracias.
Pues fantástico video que demuestra una serie de jornadas muy largas y seguramente muy enriquecedoras. Y a continuación, como todos ustedes saben, Andorra será el país sede de la Cumbre Iberoamericana del próximo año y ocupa la presidencia pro tempore de dicha cumbre, así que para mí es un privilegio y un honor cederle la palabra a Silvia Riba, ministra de Cultura de Andorra. Silvia, bienvenida y el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Pablo Rafael. Buenas tardes a todas y a todos. Ministras, ministros, estimados amigas y amigos de todos los pueblos de Iberoamérica, es para mí un honor participar en esta ceremonia de clausura del 7º Congreso Iberoamericano de Cultura. Han sido, como hemos visto también en el vídeo, casi 5 días extraordinarios de debate y reflexión, resultado de un excelente trabajo que pusieron en marcha hace ya algunos meses nuestros colegas mexicanos, junto con nuestros equipos de la SEGIP, con el apoyo de la OEI. Sinceramente, muchísimas gracias a México por tan enorme labor y muchísimas gracias a todas y todos los que habéis hecho posible la celebración de este congreso pese a las adversidades. Este congreso nos ha brindado una magnífica oportunidad para analizar, a partir de 6 ejes clave, el vínculo entre la cultura y el desarrollo sostenible, y que este vínculo es un espacio de diálogo y consenso para el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas culturales de los estados, sus programas y acciones conjuntas. Permítanme reproducir unas palabras que utilicé ya para introducir una de las conferencias de este congreso, y es para la 27ª Cumbre Iberoamericana que tendrá lugar en Andorra el 22 de abril del 21, y Andorra ha escogido el lema Innovación para el Desarrollo Sostenible, Objetivo 2030. Iberoamérica frente al reto del coronavirus, con el propósito de impulsar la innovación como herramienta fundamental para la implementación de la Agenda 2030 en la región. Para el cumplimiento de esta agenda y la consecución de sus metas es importante desarrollar políticas de fomento para las industrias culturales y la economía creativa en Iberoamérica, impulsando la innovación y la creatividad al servicio de la cultura y la competitividad para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región. Reconocemos el papel central de la diversidad cultural, la protección y la salvaguardia del patrimonio cultural material e inmaterial como parte de la solución a la crisis ambiental a la que nos enfrentamos, destacando el papel de los pueblos originarios como dinamizadores del desarrollo económico con inclusión, como generadores de tejido social y ciudadanía y como actores fundamentales para la integración política, económica y social. La consolidación de alianzas estratégicas entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil permite potenciar iniciativas y respuestas innovadoras para fortalecer las instituciones y promover entornos creativos, sostenibles, robustecer la infraestructura y cerrar brechas de acceso y promoción de la cultura. Resulta, pues, imprescindible promover la consolidación de entornos de innovación que logren satisfacer simultáneamente todos los aspectos de un desarrollo inclusivo, bajo en carbono y respetuoso con el patrimonio cultural y natural. La 27ª Cumbre Iberoamericana de Andorra resalta el compromiso de los países iberoamericanos con la Agenda 2030 y reconoce el valor estratégico de la cultura para la región, identificando los desafíos comunes, la diversidad y la riqueza cultural como fundamentales para el desarrollo sostenible. Situaciones inesperadas como la crisis del COVID-19 abren la oportunidad de un nuevo pacto social basado en la solidaridad y la justicia social, el desarrollo sostenible e inclusivo, la innovación y una nueva visión compartida de lo público. Nos preocupa especialmente la aceleración de cambios en el mercado laboral actual, tales como la precarización del empleo, la profundización de la desigualdad salarial entre hombres y mujeres o la concentración del desempleo en los sectores menos regulados de la fuerza laboral. La generación de información
datos y evidencias para tomar mejores decisiones en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas en el sector de la cultura, facilitará el reconocimiento del aporte de la cultura al sistema productivo y una mejor medición de la incidencia de esta en la economía, más aún en el contexto de la recuperación económica y social post-COVID-19. Impulsar, por tanto, el debate entre los países sobre las políticas de fiscalidad de la cultura en Iberoamérica, así como trabajar en la adopción de legislación concreta en el reconocimiento y protección social del estatuto de los artistas y trabajadores de la cultura, permitirá atenuar el impacto de las crisis disruptivas sobre las industrias culturales y creativas e identificar vías de promoción de estas. Debates como el que somos capaces de generar entre todas y todos en estos foros nos abren nuevas puertas y nuevos retos que estoy convencida que seremos capaces de gestionar. Antes de ceder la palabra a mis colegas iberoamericanos, permítanme felicitar de nuevo al equipo de la Secretaría de Cultura de México, a la SEGIF y a la OEI por todo el trabajo que han estado llevando a cabo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Silvia. Un poco la idea era que tú llevaras ahora la mesa con los ministros y se fuera cediendo la palabra a los ministros presentes. Adelante. Te dejo el micrófono. Muchas gracias, Pablo Rafael. La verdad es que no tenemos centrado el orden de los ministros, pero podemos, si me facilitan y me indican quiénes son, encantada de poderles darle paso. Buenísimo, pues contamos con la presencia de Silvi Durán y bueno, pues si Silvi quiere entrar, el micrófono es suyo. Muchísimas gracias y lo voy a hacer con la cordialidad y ya el sentido de familia que estos espacios van adquiriendo cuando nos podamos ver algunos de manera repetida. Muchísimas gracias a la CEGIO, a la OEI, a nuestra secretaria pro tempore, Andorra, México, por este espacio. Yo quería nada más retomar un par de provocaciones, no, me resultaron a mí provocadoras, dos comentarios, uno de Lucina, otro de Ernesto Ton, en relación justo con esta realidad que tenemos de una institucionalidad y una trayectoria que prácticamente junta 2 siglos en nuestra institucionalidad frente a un momento en el que todos los cambios se aceleran. Y en el caso de Ernesto, que ponía mucho énfasis en la necesidad de estar abiertos al diálogo, y como nos decía Arturo, con el micrófono abierto y con las dinámicas que se propusieron, pues vamos en esa dirección. Yo quería apuntar que justo necesitamos pegar un acelerón en esas direcciones. Entonces, no solo se trata de abrir a la escucha, que ya es un paso enorme y que nos pongamos obligatoriamente a hacer formatos que así lo habiliten, sino que esa integración de todas las partes del sistema incluye después pensar cómo somos corresponsables, cómo coparticipamos en los procesos de definición de la política, pero de hacer programas que puedan ser suficientemente amplios. Ahora que justo estamos todos más centrados en los derechos culturales, pues deja de ser política para unos pocos, es para muchos, y eso requiere que entonces muchos nos pongamos juntos a trabajar. Y por otro lado, hablamos muchísimo de transversalidad de la cultura. En estos espacios seguimos conversando entre el sector cultura. Y si queremos hablar de transversalidad, tenemos que ponernos en mesas donde estemos con esos otros sectores con los que queremos habilitar la gestión de la política cultural. Entonces, pues muchísimas gracias, porque este espacio ya realmente nos puso en esa línea. Una cantidad de los ejemplos pues mostraban efectivamente protagonismo de comunidades, protagonismo de sectores, pero justo necesitamos pensar más juntos. Y eso quiere decir que ojalá de aquí a Mundiacult tengamos estos espacios donde nos vayamos cruzando con las experiencias en las que a nivel de política pública estamos logrando en nuestros países realmente cruzarnos. Muchísimas gracias por los estímulos de estos días, y queda una amplia muestra y posibilidad
que por eso preguntaba si iba a estar después por conferencia. Yo ya he pasado algunas a mis colegas de gabinete, porque justamente esa conversación tiene que ser con nuestros colegas de los otros sectores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Silvi. Como siempre, aquí Costa Rica bien activa. Y perfecto, yo creo que ahora tenemos que pasar la palabra a Gabriel González, que es viceministro de Panamá, y él también intervendrá en su aportación ahora. Le paso la palabra a Gabriel. Buenas tardes a todos. Aquí en representación del Ministerio de Cultura de Panamá. La verdad, para nosotros es muy importante contar con esta participación, y pues gracias hoy a mi intérprete que está aquí podemos participar en esto. Viendo los temas que hablan acerca en específico de la importancia de la inclusión en todos estos temas, definitivamente que es un gran apoyo para todo lo que tiene que ver con la comunicación iberoamericana de la cultura. Saber de que hay que felicitar definitivamente a México, a la CEGIP, por este 7º Congreso Iberoamericano de Cultura. Es quizás uno de los momentos en que más tengamos que combinar nuestros saberes para poder encontrarle caminos sostenibles a la cultura. Y precisamente Panamá agradece haber podido formar parte de este espacio de reflexión. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias, Gabriel. Ha sido un placer. Conocí al ministro en Colombia y ha sido un placer conocerle a usted aquí también. Y estamos de acuerdo aquí con la sostenibilidad desde el punto de vista y de la mirada global de la cultura. Y también compartiremos con la ministra de República Dominicana, con Carmen Heredia, su visión y su aportación al debate. Adelante, Carmen. Quiero darles las buenas tardes justamente en esta tarde gris, donde la lluvia raudales cae sobre la ciudad de Santo Domingo y parte del interior del país. Quiero felicitarles por la coordinación de este congreso en su primera versión virtual. Apenas tengo 2 meses en el cargo y para mí ha sido una experiencia maravillosa. Nueva mes, nos unimos como región para lograr grandes cosas. Este año reflexionamos sobre el importante rol de la cultura para el desarrollo sostenible. La cultura forma parte de nuestro ser y conforma nuestra identidad. Por tanto, sin cultura no hay desarrollo sostenible. La cultura es facilitador y motor de las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible. Para la República Dominicana ha sido enriquecedor compartir estos espacios, aprender de sus experiencias. Me despido hasta la próxima, apostando a que continuemos comentando estos escenarios de aprendizaje. Feliz resto de la tarde. Muchas gracias también a Carmen. Y por lo que creo, no sé si hay más colegas que quieran compartir el uso de la palabra o que tengamos alguna aportación más. Si no, yo creo que Rafael me toma el relevo. Encantado. Me toma el relevo, Silvia. Sí, cederíamos ahora la palabra a Mariano Javenero, y aquí quiero hacer un reconocimiento y un agradecimiento especial a Patricia Aldana, encargada de la oficina de la OI en México, porque también sin esta oficina, sin el apoyo de la OI, hubiera sido impensable realizar este congreso, así que sé que Patricia anda en el público, le mando un abrazo desde aquí, y sin más le cedo la palabra pues a otro aliado estratégico que ha sido clave para la realización del congreso, pero sobre todo para la construcción del espacio cultural iberoamericano. Entonces le cedo la palabra a nuestro amigo Mariano Javenero. Mis más cordiales saludos a todos y a todas en este momento de clausura del 7º Congreso Iberoamericano de Cultura. Los momentos de clausura son momentos que son cruciales, en los cuales se entrelazan sensaciones diferentes y contrapuestas. Sensaciones, digamos, de satisfacción por el trabajo desarrollado,
por la información compartida, por las ilusiones, digamos, generadas, y también por otra parte sensaciones de que esto acaba, y acaba algo que ha sido grato para todos y que tendrá continuidad evidentemente en el 8º Congreso, en su momento que se celebre, pero esos momentos en los cuales merece la pena por lo menos hacer alguna recapitulación final sobre lo ocurrido en este Congreso y sobre la apuesta que estamos haciendo. Agradecemos muy vivamente a los participantes por su colaboración, su desempeño, su ilusión, sus aportes, que han sido muy valiosos, y creo que eso es un gran patrimonio del Congreso. También quiero agradecer de forma muy expresa al Gobierno de México, a la Secretaría de Cultura, en nombre de ella a Alejandra Fraustro, la secretaria, por la diligencia, cooperación e interés que ha puesto en este evento, en el cual hemos participado también junto con la SEGIF, que como siempre ha manifestado su mayor disponibilidad y espíritu de colaboración. Creo que en este momento para nosotros se avecina, digamos, una circunstancia singular, y una circunstancia singular que tiene que ver con la salida de la COVID. Ya hace meses, el día 13 de mayo exactamente, la OI sacamos una comunicación en la cual hacíamos público un decálogo de medidas a favor de la cultura en tiempo de COVID. Estuvimos preocupados del primer día, desde el día 11 de marzo, y así como hicimos también una estrategia definida en el ámbito de la educación, también lo hicimos en el ámbito de la cultura. Ese decálogo que difundimos el día 13 de mayo, que tuvo un amplio impacto en la región y que fue reproducido en muchos medios de comunicación, tenía que ver con este compromiso y este empeño a favor de la cultura en un momento que vivimos de gran dificultad. La cultura en el tiempo de COVID ha sufrido un impacto muy fuerte, muy serio, en el cual ha supuesto un parón en la producción cultural, ha supuesto, digamos, una detención de la asistencia de los públicos que comparten actividades culturales, y ha supuesto también, por otra parte, no olvidemos, una repercusión negativa en la economía de nuestras regiones, en las cuales la cultura, como exponía hace unas recientes fechas, tiene un impacto notable y creciente. Somos una región diversa, rica culturalmente, pero que además la cultura aporta empleo y aporta riqueza a nuestra región. Creo que esto tiene que ver con una situación de crisis, y ante una situación de crisis yo creo que la mejor reacción es la resiliencia, por supuesto, y el compromiso. El compromiso que tenemos que tener a favor de la cultura en nuestra región. Y lo digo siendo secretario general de una organización como es la OI, que hace ya más de 70 años llevamos trabajando de forma ininterrumpida a favor de la cultura, la educación y la ciencia en nuestra región. Es un compromiso largamente desempeñado por parte de la OI, y además con presencia en todos y cada uno de nuestros países, y con decenas y decenas de proyectos de cooperación cultural que queremos poner siempre a beneficio de la comunidad y para compartir con ellos. Este congreso se concluye en un momento también que tiene una historia particular, y es que cumplimos 15 años desde la aprobación de la Carta Cultural Iberoamericana, hecho que tuvo lugar en la cumbre de Jefes de Estado y Gobierno que se celebró en la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, en el año 2006. Esta Carta Cultural, como todos bien saben, es el instrumento de mayor rango político e institucional a favor de la cultura en nuestra región, y particularmente a favor de los derechos de la cultura, lo que es el mundo del derecho a la cultura. La OI tuvo un papel primordial porque fue la principal promotora de aquella Carta Cultural, que hoy queremos seguir desarrollando, y con motivo de esta efeméride, este 15 aniversario, avanzar en su concreción y su actualización en ámbitos que consideramos que son prioritarios. Han pasado 15 años. 15 años parece que no es nada, pero han sido muchos. En 15 años, en nuestra región, en nuestro mundo, el cambio de las políticas, de las prácticas y de los usos culturales ha sido muy profundo. Ha irrumpido con fuerza el mundo digital. Por lo tanto, queremos que esa actualización de la Carta Cultural sea enfocada hacia esa cultura digital, que creemos que en este momento tiene una cuota de participación amplísima en las políticas de nuestra región. En segundo lugar, también tenemos que insistir en los reconocimientos de derechos de propiedad intelectual
intelectual. La propiedad intelectual, la propiedad, digamos, de los artistas de nuestra región a favor de la cultura, de la distribución, del acceso, del uso, creemos que es algo importante. Y por último, de la mejora de la formación y la cualificación de los gestores culturales, pero ya vista con una perspectiva mucho más innovadora que lo que ha sido siempre. Innovadora, insisto también, y asocio con el tema de la cultura digital. Esas son las líneas de trabajo básicas en las que vamos a trabajar desde la OI en ese desarrollo de la Carta Cultural en un enfoque actualizado, innovador y más moderno. Todo ello vamos a contemplarlo en la OI en el próximo programa de presupuesto, que va a tener vigencia para los próximos 2 años, y en el cual vamos a trabajar intensamente y de forma muy directa y coordinada con los ministerios de cultura de los países miembros de nuestra región. Y creo que eso es una aportación que forma parte también de este tipo de espacios de debate, de diálogo, de innovación, como se ha sido este congreso, este 7º Congreso Iberoamericano de Cultura. A todos, de nuevo, muchas gracias. A todos, de nuevo, felicidades. Y a todos, de nuevo, reiterar el compromiso que tenemos todos los organismos multilaterales y, en particular, en el caso que yo represento de la OI, a favor de la cooperación cultural iberoamericana, porque es señal de nuestras raíces, identidad de nuestro hoy y parte de nuestro futuro prometedor. Muchas gracias a todos y a todas. Agradecemos la participación de Mariano Jabonero. Quisiera decir que el Congreso, desde que se diseñó, pensó en una lógica que consiste en que esto no fuera una pasarela de ponentes y una participación continuada, digamos, de intervenciones, sino que fuera un proceso de reflexión cuyas ideas, cuyas propuestas de políticas públicas, de trabajo comunitario asociado a la política cultural, de medio ambiente, es decir, de cada uno de los ejes que se tocaron, tuvieron un proceso de reflexión que se vaciaran en propuestas específicas, y quiero agradecer y felicitar el trabajo de nuestra relatora Mónica Guariglio, que se dedicó a hacer este trabajo, y a quien le cedería la palabra para que leyera un documento sobre las recomendaciones que este Congreso hace a la Cumbre Iberoamericana y a la Estrategia de Cultura y Desarrollo. Así que, Mónica, muchas gracias y el micrófono es tuyo. Gracias. Gracias, Pablo. Buenas tardes desde Argentina a todos, a todas, desde esta extraña y novedosa cercanía, muy agradecida de estar participando de esta edición, muy agradecida también por la convocatoria a ser parte de la elaboración de la relatoría de este congreso, felicitar a los organizadores y por supuesto a la persona de Enrique Vargas, felicitar a todo el equipo de producción con quienes hemos compartido la previa de este congreso y todo su transcurso, y hemos trabajado juntos en un clima de absoluta colaboración y afecto. Voy a leerles a continuación, en una apretada síntesis, las recomendaciones que surgieron de los ejes y de debate y foros y espacios a lo largo de los 5 días que ocupó el Congreso, que como ya se señaló fueron 5 días intensos, con la presencia de toda la diversidad cultural iberoamericana, con la participación de innumerables especialistas, actores sociales, académicos, en fin, un número enorme de actores que, entre otras cosas, y esto me interesa señalarlo especialmente, nos dejan la experiencia de una conversación de la comunidad iberoamericana que se ha corrido, como viene ocurriendo hace mucho tiempo, de la retórica, y nos entrega una serie de decisiones, propuestas, recomendaciones que entendemos formarán parte esencial a futuro de la implementación de la Estrategia Iberoamericana de Cultura y Desarrollo, y serán parte también de las nuevas políticas públicas para el sector cultural. Una ciudadanía cultural para el desarrollo sostenible, el primer eje, pensar la cultura desde el paradigma de los derechos culturales y profundizar la agenda pendiente en el desarrollo jurídico e institucional de estos derechos que asegure la exigibilidad y cobertura. Formular planes nacionales con mecanismos efectivos que garanticen el derecho a la identidad cultural, la interculturalidad y a decidir sobre la política cultural misma. Garantizar una ciudadanía cultural y derechos culturales no como concesión, sino como constituyentes de comunidad en la necesidad de vivir las experiencias culturales a la vez que participar de las decisiones.
una nueva institucionalidad fortalecida e innovadora, un debate crucial, formular políticas de nueva generación, una revisión crítica sobre el sentido de las instituciones culturales que ponga en cuestión el canon cultural histórico y habla de la reflexión al diálogo intercultural, la convivencia, las culturas y sistemas de saberes, los derechos colectivos y comunitarios. Generar institucionalización de la cultura en un modelo sostenible, integrador e inclusivo, revisando las formas de relación con la diversidad cultural, la recuperación de las visiones originarias en una construcción participativa e interinstitucional. Formular agendas de política cultural desde las necesidades, más allá de la idea consumo-oferta, y en un ejercicio constante de descentralización y desconcentración de poder, redistribución de recursos y apoyos sistémicos. Generar instrumentos efectivos de política pública que abonen a la resolución de las desigualdades y la discriminación. Desarrollar y formar nuevas perspectivas para el sector cultural y la gestión cultural, nuevas apuestas curriculares vinculando a las necesidades reales de la institucionalidad cultural y los diseños de educación en sus distintos niveles. Recuperar experiencias de presupuestos participativos en un ejercicio de transversalidad de políticas públicas, diseñar políticas culturales en tanto políticas de gobierno que incorporen diálogos transversales con las políticas de empleo, medio ambiente, seguridad social, salud y educación. La dimensión económica de la cultura y los nuevos desafíos. Ampliar el concepto a economías creativas, generar indicadores que superen modelos actuales de cuentas satélite que reproducen sistemas de clasificación industrial. Redimensionar los intangibles, revisar la tensión entre valor económico y valor social, la valoración del trabajo creativo, sus cadenas de valor, la informalidad y precariedad, la fragilidad de los ingresos. Generar nuevos marcos regulatorios sobre propiedad intelectual y derechos de autor, en particular de las comunidades indígenas y sus saberes ancestrales amenazados permanentemente por procesos de apropiación indebida. Formular una estrategia de largo plazo, inclusiva, pluralista y sostenible para la transformación digital mediante nuevos abordajes metodológicos, considerando medidas y respuestas que den lugar a la transformación digital que se avecina. Instrumentar respuestas estatales precisas a la disputa por los contenidos, profundizada en el contexto de la pandemia por el impacto de las grandes plataformas que atentan contra la diversidad cultural. La dimensión social y la cultura en clave de inclusión. Atender la informalidad y fragilidad de las condiciones sociales y sanitarias de muchos actores del espacio cultural, asegurar a los grupos originarios portadores de riqueza cultural sin ingresos físicos en situación de aislamiento, sin acceso a formatos digitales que ayuden a la generación de recursos, avanzar en la mejora de las condiciones económicas, sociales y sanitarias, creando marcos de apoyo, como por ejemplo una renta básica universal. Fortalecer procesos de innovación ciudadana con enfoques situados e inclusivos, conformando políticas y estrategias en marcos de horizontalidad y constitución de redes y espacios de mediación. Fortalecer las expresiones de la diversidad lingüística, del patrimonio cultural inmaterial y recuperar las culturas amerindias y originarias. La sostenibilidad ambiental y la cultura en una asociación estratégica. Recuperar nuestra relación con el medio ambiente, vinculando recursos culturales y naturales, desechando la falsa dicotomía entre cultura y naturaleza. Considerar la memoria biocultural como patrimonio cultural y fomentar estrategias de interdisciplina e intersaberes, priorizando los sistemas de conocimiento, las técnicas vernáculas o ancestrales, contra el predominio de técnicas industrializadas que imponen patrones de consumo limitantes de la diversidad biológica y cultural. Formar gestores culturales como agentes políticos sensibles a los procesos bioculturales y diseñar políticas culturales desde la transversalidad, medio ambiente y salud, más allá de la pandemia. Una nueva vinculación entre cultura y salud. Revalorizar el patrimonio cultural alimentario impactado por modelos industrializados de alimentación. Recuperar las relaciones con la tierra y orientar las acciones hacia el bien vivir. Revisar las intervenciones culturales desde los territorios,
profundizando el conocimiento de las prácticas y expresiones culturales de las comunidades. Promover una cultura participativa que fortalezca la autoestima, la confianza frente a las desigualdades sociales, la soledad o el aislamiento. Incrementar la colaboración intrarregional y regional, priorizando la solidaridad, la convivencia y la cultura de paz sin restricciones ni bloqueos. Estas conclusiones destacan además dos momentos del Congreso. Uno de ellos ya se mencionó y ha sido la experiencia del micrófono abierto, y la destacamos precisamente como una experiencia de participación y escucha que nos ratifica en la agenda urgente al interior de la comunidad iberoamericana, cualquiera sea el lugar en el que ella nos encuentre. Por otra parte, destacar los programas iberoamericanos como una construcción permanente por su solidez y capacidad de respuesta frente a la crisis sanitaria. Finalmente, la Estrategia Iberoamericana de Cultura y Desarrollo, una hoja de rutas. Tal como lo señalara en su intervención la Secretaria General Iberoamericana, Rebecca Greenspan, al marcar los 10 puntos que nos encuentran en la agenda hacia adelante, la pandemia no ha discriminado en su llegada y sí lo hará en la salida, pues no es igual la capacidad de resistencia de todos los sectores sociales, y en ese sentido no se trata solo de las debilidades del sector cultural para recuperarse, sino de las debilidades de las grandes mayorías populares para afrontar estos desafíos. Este panorama deja una vez más de manifiesto una fuerte polarización social, y en ese sentido la discusión de las políticas culturales en contextos económicos de exclusión y desigualdad es también la discusión sobre el modelo de desarrollo. Por tanto, no bastará con planes y programas, y será determinante la capacidad de intervención de la agenda cultural en el diálogo político, develando que la falsa dicotomía salud o economía es también reflejo de la falsa percepción del impacto de la cultura como acción de gobierno. La Estrategia Iberoamericana de Cultura y Desarrollo Sostenible da cuenta de todas estas dificultades, revisita experiencias previas como Mundiacult 82, recupera los avances de 30 años de cumbres y casi 15 de la Carta Cultural Iberoamericana, actualizando documentos internacionales y declaraciones en el debate necesario sobre las diversidades y la hegemonía. La herramienta así formulada abre la discusión del lugar del Estado desde las nuevas realidades de estados plurinacionales y señala la necesidad que la salida de la crisis sanitaria no postergue o excluya a todas las culturas, actoras fundamentales del desarrollo sostenible. Imaginamos el porvenir en clave de celebración, porque sabemos que la discusión es ahora y la oportunidad única. Y con ese norte y con el ánimo que impregna el éxito del 7º Congreso Iberoamericano de Cultura México 2020, doy cierre a estas recomendaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica, por tu participación y por el trabajo tan a detalle bien hecho que resume muy bien en estas pocas páginas, muy bien concentradas y analizadas las líneas de trabajo y las recomendaciones que surgieron de este Congreso Iberoamericano de Cultura y Desarrollo. A continuación quiero ceder el micrófono a Rebecca Greenspan, Secretaria General Iberoamericana, cuya labor estratégica frente a la CEGIB ha hecho posible precisamente el resurgimiento de estos congresos iberoamericanos de cultura, el 7º en 12 años, fortaleciendo así precisamente la cooperación cultural entre nuestros países, y ahora en un momento crítico donde es importante replantear no solamente las acciones y las tareas, sino el paradigma que debemos pensar para una agenda cultural en nuestra región y en el mundo. Enhorabuena, Rebeca, por tu capacidad y asertividad en estos tiempos. Muchas gracias, Secretaria General. Tienes la palabra. Muchas gracias a todas y a todos los que han hecho posible esta 7ª edición del Congreso Iberoamericano de Cultura México 2020. Gracias a todos los asistentes y participantes de este espacio de diálogo franco, sincero, y que ha sido un gran aporte de una gran riqueza para la Estrategia Iberoamericana de Cultura y Desarrollo Sostenible que estamos preparando. Ministras y ministros, creo que todos juntos debemos agradecer a México por ser unos anfitriones estupendos y los anfitriones de este espacio que ha resultado
todo un éxito, tal y como lo demuestran los números en audiencias aquí presentados y por todos los resultados obtenidos. Y en este sentido, tengan la seguridad que en la CEGIP daremos cauce a las recomendaciones del Congreso presentadas en este acto y les daremos cauce en la próxima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que tendremos en Andorra en abril del 2021. Gracias, por supuesto, también a los coorganizadores por su decidido empeño en lograr juntos este objetivo común. Nuestra gente necesita respuestas y espacios de diálogo como este. Todo lo expresado en el Congreso nos ayuda en ese camino de construir esas respuestas y de eso estoy segura. Tenemos por delante el desafío de construir también desde la cultura ese nuevo pacto social al que nos hemos referido tantas veces durante el Congreso. Y tenemos que hacerlo juntos. Gracias a todos, gracias de nuevo a México, gracias a ustedes. Agradecemos las palabras de la Secretaria General de la CEGIP, Rebeca Grispan, y a continuación le cediría la palabra a la ministra Gracia Fonseca, que tiene mucho que decir, la ministra de Cultura de Portugal. Bem-vinda, y el micrófono es suyo. Excelentíssima Senhora Secretária de Cultura do México e demais ministros e membros dos governos aqui presentes. Excelentíssima Senhora Secretária-Geral da Ibero-América. Excelentíssimo Senhor Secretário-Geral da Organização dos Estados Ibero-Americanos. Minhas senhoras e meus senhores. Em primeiro lugar, gostaria de congratular as autoridades mexicanas, a Secretaria-Geral da Ibero-América e a Organização dos Estados Ibero-Americanos pela excelente organização do 7º Congresso Ibero-Americano de Cultura, em si uma primeira e muito importante concretização conjunta ao nível da cooperação ibero-americana. Quero agradecer a todos, em particular, a oportunidade de encerrar este Congresso, tarefa que acarreta particular responsabilidade a par de muita honra. Procuraria, assim, aproveitar o ensejo para ressaltar, por um lado, aquelas que são as principais linhas gerais que se destacaram ao longo do Congresso e, por outro lado, elencar aquelas que se afiguram como as mais-valias do reforço de cooperação no nosso espaço ibero-americano. A primeira conclusão, que me parece evidente, é que o nível de ambição político e também técnico de todos os que constituem e integram o espaço ibero-americano não diminuiu desde a realização do 6º Congresso, em 2014, na Costa Rica. Pelo contrário, muito evidente ficou o elevado grau de participação e interesse no aprofundamento das relações culturais na Ibero-América. Uma segunda conclusão, e da mais alta importância, diz respeito à oportunidade da agenda que foi debatida, tanto ao nível das atividades plenárias, como nos mais diferentes painéis. A relação entre a cultura e o desenvolvimento sustentável é inegável. A forma como aqui foi pensada e trabalhada, considerando as dimensões económica, social, ambiental e também ao nível da saúde, dimensão que nos obriga a novas formas de cooperação nos dias que correm, reflete o dinamismo e a atualidade do debate que o espaço ibero-americano lhe pretende imprimir. Conscientes de que o atual contexto pandémico proporciona um dos maiores desafios vividos pelos setores culturais e criativos desde que há memória, creio ser possível congratular também este Congresso e todos os seus participantes por assumir a responsabilidade de o debater, mesmo que conscientes de que as soluções carecem de tempo maior que o desejável. Nós, decisores políticos ou entidades com responsabilidades na área da cultura, devemos procurar enquadrar respostas conjuntas para desafios que são partilhados, tal como a pandemia, as alterações climáticas ou as desigualdades sociais, ainda que com consequências assimétricas nos mais diferentes países. Daqui decorre uma terceira e muito relevante conclusão: o valor do multilateralismo e da cooperação internacional assente em regras partilhadas. Decorre igualmente a importância do trabalho de entidades, como a Secretaria-Geral Ibero-Americana
a Organização dos Estados Ibero-Americanos para fomentar a necessária articulação e troca de informação e boas práticas, elementos fundamentais ao processo de tomada de decisão, mais ainda em contexto de crise. Foram 4 intensos dias de trabalho por parte de todos os participantes neste Congresso e que resultaram nas recomendações que tivemos a oportunidade de ouvir e também na intensa troca de conhecimento que decorreu ao longo de inúmeros painéis. Importa novamente congratular o México, a CIRJAL Ibero-Americana e a Organização dos Estados Ibero-Americanos pelo empenho na concretização deste Congresso, realizado em condições muito desafiantes e complexas. Com o objetivo de dar seguimento a este impulso aqui retomado, é com particular orgulho e muita honra que tenho o gosto de vos convidar a visitar Portugal em 2022 para a realização do 8º Congresso Ibero-Americano de Cultura. Portugal dará certamente continuidade a esta agenda ambiciosa, atento às recomendações que resultaram deste importante 7º Congresso agora realizado. Ao longo dos próximos meses, em conjunto, procuraremos preparar um congresso que permita aprofundar a cooperação cultural entre os nossos governos e, particularmente, entre os agentes e profissionais da cultura de todos os nossos países, fazendo votos para que até lá possamos estar várias vezes mais juntos e dar passos para encontrarmos soluções comuns para os desafios partilhados e que possamos reunir presencialmente. Gostaria de terminar deixando claro o empenho de Portugal à concretização do 8º Congresso em 2022. Muito agradecendo desde já a vossa melhor colaboração para que seja igualmente um sucesso, como foi esta edição que agora termina. Muito obrigada a todas e a todos. de Cultura, y es un privilegio que la siguiente sede, el 8º Congreso, se vaya a realizar en ese país hermano. Habiendo presentado haciendo este anuncio, ¿no?, esta buena noticia de la continuidad de los congresos, quisiera a continuación ceder la palabra a Natalia Toledo, subsecretaria de Cultura, que representa en esta ocasión a la secretaria Alejandra Frausto, y a quien le cedo el micrófono para su intervención,
y para que proceda a clausurar de manera oficial este Congreso Iberoamericano de Cultura y Desarrollo. Así que, Natalia, el micrófono es tuyo. Gracias. Endane bizanaka. Rugapadi usela tu yanaji, negidubi la chidua. Nerudia dius kishe pela tu saka Virginia tu nesticha tu. Nibiyane tu gendabiani. Tigapa nutineza, niguchinya la nuluti gilatte na yani. Ragusi saka nugira alu gendanazaka. Runi miati. Tigapa nutigijilayu masikaru. Bueno, lo saludé en mi lengua materna, que es la lengua nube, el Villazá, una de las 68 lenguas indígenas que aún respiran en esta tierra. Hermanas, hermanos, los saludo con el corazón y les agradezco por compartirnos sus palabras, que son alimento para el espíritu y la razón. La palabra es un elemento importante para la construcción de mejores espacios donde se valida toda labor cultural que hace al ser humano para que exista un universo digno y hermoso. El gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaría de Cultura que dirige la licenciada Alejandra Frausto Guerrero, lo saluda y se congratula con los resultados obtenidos en este 7º Congreso Iberoamericano de Cultura que hoy concluye. A lo largo de estos días hemos sido testigos de reflexiones y experiencias de cooperación cultural iberoamericana que demuestran la dimensión económica, social y medioambiental de la cultura para el desarrollo sostenible y como un medio transformador que nutre la fuerza creativa de las personas. En este congreso se enfatizó que la coordinación de los gobiernos iberoamericanos es de suma importancia, pero también la inclusión de los agentes culturales que están en tierra. Es de suma importancia tomar en cuenta las distintas voces de los pueblos originarios, quienes señaladamente nos han marcado un camino cercano a la naturaleza, que al final se traduce en un camino más humano. Aquí se hizo hincapié en la necesidad de invertir en las capacidades y los recursos para el desarrollo cultural, en formas que estén alineadas y complementarias al desarrollo de los países. La voz de los iberoamericanos se escuchó a través de la iniciativa Micrófono Abierto y dejó en claro que espera seguir participando de manera activa en el diseño y la complementación del progreso cultural. Nos alegra saber que este Congreso cumplió cabalmente con su objetivo de reflexionar sobre la relación entre la cultura y el desarrollo sostenible, así como sus implicaciones, tendencias, retos y oportunidades para el replanteamiento de este vínculo desde las políticas culturales, constituyendo un espacio de diálogo entre el sector cultural y la ciudadanía. De camino al Mundial Cult y bajo el liderazgo de la UNESCO, llegaremos a la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales con una visión iberoamericana. En 2022, México los volverá a recibir para construir un proyecto cultural en común que ponga la cooperación artística y cultural en el centro del desarrollo humano. No hay transformación posible sin generosidad. Ante las divisiones mundiales, el arte y la cultura constituyen un lenguaje común que rompe barreras y tiende puentes de entendimiento. El espacio cultural iberoamericano es una potencia cultural y esto nos obliga a convertir el conjunto de afinidades históricas y culturales en un instrumento de unidad y desarrollo basado en el diálogo, la cooperación y la solidaridad. Aunque el reto que enfrentamos hoy debido a la pandemia que nos afecta nos obliga a buscar rutas alternativas que nos permitan seguir encontrándonos para poder llevar la solidaridad entre culturas que nos permita crecer y ser más resilientes. Muchas gracias a todos los expertos, a todos los académicos, a la comunidad de creadores y artistas, a los gestores culturales y particularmente el apoyo brindado por la Secretaría General Iberoamericana, Rebeca Grispán, y al Secretario General de la Organización de Estados Iberoamericanos, Mariano Jabonero,
y a todos los que participaron y a todos los que nos escucharon en estos días. Sin su apoyo y el de los 22 ministros de Cultura de Iberoamérica, este congreso no hubiera sido posible. Entonces, siendo las 15 horas con 10 minutos en la Ciudad de México, declaro formalmente clausurado este 7º Congreso Iberoamericano de Cultura. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado y escuchado. Diushki Shepelatu, Sakabikadia Gatuna.